Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y después de algunas semanas de ausencia estamos empezando la segunda temporada del podcast distópico. Hoy está volviendo tu abducción noticiosa preferida, este resumen de noticias que todos los viernes ofrecemos desde Revista Distopía. Un resumen semanal por si no os habitué de este espacio que dura más o menos, esto es aproximado media horita, un poquito más, un poquito menos, y en el cual vamos a repasar los hechos noticiosos más importantes de la semana. Siempre tenemos lugar también para algunas cosas menos coyunturales, pero lo esencial de este espacio es que puedas enterarte de manera bien sintética en qué anda el tema noticioso en Argentina, por si a la semana no tenés tiempo para ver tanto las noticias, si sos medio colgado, si querés también ordenar un poco todo lo que estuvo pasando, que realmente es mucho a lo largo de una semana. Bueno, para todos esos casos entonces está disponible este podcast distópico que sale cada viernes a la tarde. Segunda temporada vamos a tener como siempre noticias distópicas, cuando surja algún viral también lo vamos a estar compartiendo. Vamos a tener un pequeño segmento de audios también todas las semanas a partir de esta temporada. Y una gran novedad es que además de en Spotify, donde siempre nos podés escuchar, ahora también nos vas a poder escuchar en YouTube. En el corte que habitualmente hacemos en el medio también vamos a hablar un poco más de distopía, vamos a hablar de qué hubo esta semana y de qué se viene también, pero por lo pronto vamos a introducir diciendo que está bastante distópico el inicio de este año. Están pasando algunas cosas que recrean bastante la idea de distopía que tenemos, pero nos están pasando materialmente en este momento. Sin ir más lejos, Donald Trump es de nuevo presidente, Milei es su fan número 1, venimos también de una marcha antifascista. Hay una noticia distópica que no te la adelanto, pero que realmente a mí me hace pensar en el inicio de una novela distópica, pero bueno, no te adelanto mucho acerca de eso. Tenemos novedades en materia de corporaciones digitales, en términos ambientales, en términos de protesta, económicos, también sociales, así que quédate del otro lado porque este primer episodio de la segunda temporada del podcast distópico, este inicio del 2025, se viene con todo y como siempre te digo, todo pasa tan rápido que este material se autodestruye rapidísimo. Empezamos. Bien, la noticia de la semana sin dudas fue la marcha antifascista y antirracista LGBTIQ para repudiar los dichos de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, foro en el cual no habló una palabra acerca de economía, sino que se encargó de extremar su discurso, ¿no? Y ofender a distintos colectivos, muchos, múltiples y muy diversos, que si lo sumamos, mi sensación es que en el agregado terminan dando una expresión bastante mayoritaria, ¿no? Muy diversa entre sí, pero en definitiva todos tenemos alguna representación vinculada con los colectivos que ofende todos los días Milei, y lo hizo con los feminismos, con el colectivo LGBTIQ, particularmente con las personas trans, también con las personas migrantes. Creo que no hace falta que escuchemos los dichos de Milei en Davos porque han sido muy reproducidos y ya hace bastantes días de eso, pero sí tengo que decir que la noticia de la semana para mí fue esta marcha que fue convocada justamente después del discurso de Milei. La convocatoria fue bien plural, tuvo epicentro por supuesto en Ciudad de Buenos Aires porque Dios atiende en Buenos Aires, pero tuvo réplicas en todo el país. Aparentemente, según cálculos extraoficiales, hubo cerca de 500.000 personas en Buenos Aires, pero hubo más de 100 puntos de convocatoria en todo el país. El carácter fue realmente federal de esta manifestación. Hubo partidos políticos, sí, pero no fueron la expresión más nítida de la convocatoria, ni tampoco de la participación en la marcha. Y sí tengo que decir que a mí particularmente me pareció muy bien cómo estuvo formulada esta convocatoria, que es a una marcha antifascista. Algo de esto hablamos en nuestro newsletter del miércoles pasado, en 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, porque Javier Milei extremó el discurso y se la pasa ofendiendo a todas las personas que tienen un pensamiento opuesto al de él. Tiene un discurso de exterminio respecto a esas personas. Entonces la respuesta que se tiene que dar no tiene que ser un festival cultural, porque con eso no se va a detener un discurso tan virulento y tan violento. Tiene que estar a la altura y yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. En el newsletter lo repasamos bastante, ¿no? Hablamos de la definición de fascismo, también de totalitarismo, y a partir de ahí yo creo que el carácter fascistoide del gobierno de Milei se nota desde la propia campaña, ¿no? Esta cosa de limpiar lo impuro, exterminar la disidencia, imponer un discurso único, autoritarismo y concentración de poder, hacen que tengamos que advertir algunas cosas, y si él no tuviese las formas que tiene, quizás podríamos haberlo formulado de otra manera, pero tal y como están dadas las cosas, yo creo que declararse antifascista es bastante atinado. Dicho esto, por supuesto que hubo una contraofensiva discursiva durante la marcha y también después, en la cual se intentó una vez más asociar a la homosexualidad con la pedofilia, a la transexualidad
con esto que llaman ideología de género. Se dijo que Lali, un artista que había ido a esa marcha, había cobrado para ir, cosa que fue desmentido desde múltiples sectores. Y el propio Milei terminó hablando de esto, ratificó todo lo que había dicho en Davos, también ratificó el sentido de los discursos violentos que circularon a través de las redes durante la marcha y después de la marcha. Volvió a hablar de Lali Espósito. Yo creo que a esta altura él quiere ser panelista del AM, si no nos explica tanta obsesión. Pero yendo a lo importante, mientras se concretaba esta marcha antifascista y antirracista, el Poder Judicial ordenó la detención de un hombre que había incendiado hacía muy pocos días la casa de 2 mujeres por ser lesbianas. La casa estaba vacía, por suerte, así que no hubo víctimas fatales, solo daños materiales. Esto pasó en Cañuelas. El hombre tenía además una restricción perimetral porque había una situación de hostigamiento que ya llevaba un tiempo. Así que notemos cómo los discursos de odio pueden llegar a contagiar y terminar en situaciones como esta, de las cuales hay todos los días. Muchas veces no son relatadas en los grandes medios de comunicación, en la comunicación hegemónica, y tampoco los políticos en general se suelen hacer demasiado eco de esto que pasa. Aquí sí, porque el contexto lo ameritó, pero creo que es relevante decir que esto es bastante cotidiano para ciertos colectivos. Esta semana, de todos modos, hubo nuevas ofensivas hacia la comunidad trans, particularmente. Se está extremando bastante discurso, ¿no?, por parte del gobierno de Milei, que va a buscar algunos chivos expiatorios que le dejen cómoda su posición en el debate. Entonces el gobierno anunció la prohibición de tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad, que tienen que ver con la ley de identidad de género, que consagra el principio de la identidad de género autopercibida. De todos modos, en Argentina no existen intervenciones de ese tipo para menores de edad. Recién a partir de los 16 años se puede acceder con ciertos requisitos, que no son pocos, a un tratamiento de hormonización, y a partir de los 18, cuando una persona es mayor de edad, puede acudir a la cirugía de reasignación de género. No es del todo habitual, no toda la población trans acude a este tipo de cirugías, porque el género es una construcción que tiene que ver con muchas más cosas además de la genitalidad. Sí se habilita la posibilidad de acudir a la vía judicial, ¿no?, que un juez pueda autorizar una cirugía de reasignación de género, pero esto no ha pasado todavía desde que existe esta ley, ni tampoco hay ninguna certeza de que el juez al que le toque fallar vaya a decir que sí. En todo caso, analizará el caso puntual, que es justamente la diferencia entre un fallo judicial y una ley, ¿no? Así que, basándose una vez más en fake news, en exageraciones, en datos falsos, el gobierno vuelve a elegir a la población trans como un adversario muy claro. Saliendo de este tema, que seguramente va a traer más capítulos de acá en adelante, vamos a terreno estrictamente político, porque esta semana hubo sesión en la Cámara de Diputados. El gobierno convocó finalmente a extraordinarias. Todo diciembre no sesionaron, todo enero no sesionaron, y recién ahora se llevó a cabo la única sesión extraordinaria que hubo hasta ahora, y Diputados le dio media sanción a la suspensión de las PASO. No las elimina a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino que suspenden las de este año. Es decir, hubo un acuerdo porque el gobierno en principio quería eliminar las PASO, y ahora pasa al Senado, donde no estaría muy lejos de transformarse en ley. La iniciativa tuvo en diputados 162 votos positivos, 55 negativos y 28 abstenciones, es decir, la mayoría que consigue la Libertad Avanza. Solamente con 40 y pico diputados que entraron por la Libertad Avanza. Es muy robusta, 162 votos, 55 negativos y 28 abstenciones. Varios bloques, entre ellos el que más me llama la atención es el peronismo, votaron divididos. El peronismo votó en varios sentidos, o se comportó en distintos sentidos. Algunos votaron a favor de la suspensión de las PASO, otros votaron en contra, algunos se abstuvieron y otros faltaron a la sesión. Esto explica mucho de lo que puede hacer Milei, ¿no? Básicamente porque en este momento no está teniendo oposición, está pudiendo negociar con todos los sectores que no logran condensar una contrapropuesta que sea convincente para la gente, porque básicamente no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Si esto se confirma, entonces este año no habría a nivel nacional primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no está tan claro que eso pase, porque no se sabe si se va a adherir a esta ley, pero en principio este sería el panorama. Otro tema muy resonado esta semana tuvo que ver con la Organización Mundial de la Salud, porque el gobierno, alineadísimo con Estados Unidos desde que Trump es presidente, confirmó que va a retirar a la Argentina de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, dijo en conferencia de prensa que esto es en defensa de la soberanía, algo que no se entiende muy bien, y desde la oficina del presidente, un usuario de Twitter que a mí me causa mucha risa que exista, se dijo que el organismo promovió cuarentenas eternas sin sustento científico y que sus recetas son el resultado de la influencia política.
Bueno, sin sentido. La verdad es que palabra por palabra podríamos hablar acerca de esta afirmación. La verdad es que hubo muchísimos muertos en pandemia, aún con cuarentenas, y que esos muertos en principio tienen que ver con los cuerpos que este sistema considera desechables. No cualquier persona ha pasado un triaje en ese momento. Y el propio Milei, estuvieron circulando por redes sociales muchísimos recortes estos días, también de Adorni, pero puntualmente de Milei, hablando de cómo hubiesen aplicado el Código Penal en ese momento, diciendo, bueno, hay que ir con el Código Penal con todo ante las personas que rompan la cuarentena. Así que vemos a un Milei fundamentalista de lo que sea que en ese momento le rinda. En 2020 fue la represión, ¿no? La represión a raíz de los incumplimientos de la cuarentena. Y ahora es el alineamiento con Estados Unidos y con esta agenda que consideran anti-woke, ¿no? Esta expresión que está muy de moda en este momento. En estos días hubo varios ejemplos de decisiones espejo por parte de Argentina vinculadas con cosas que hizo Trump, porque estamos en modo fan, o Milei está en modo fan, mejor dicho. Lo que hablamos recién de la comunidad trans, por ejemplo, fue muy parecido a algo que anunció también Donald Trump en Estados Unidos. Ahora hablamos de la OMS y también Argentina está analizando salir del Acuerdo Climático de París, el Acuerdo de París vinculado con el cambio climático, del cual Estados Unidos ya se había ido en la primera presidencia de Trump y parece va a volver a irse. De donde jamás nos vamos, y parece ser tampoco nos vamos a ir, es del Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno argentino está negociando un nuevo acuerdo con el fondo, y desde el organismo dijeron que Argentina necesita seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. La vocera del FMI dijo que las conversaciones están avanzadas. El punto que está trascendiendo en este momento es que el fondo podría estar pidiendo una devaluación por el atraso cambiario como condición necesaria, pero Luis Caputo dijo que eso no es así, que no lo está pidiendo. Sabemos que Caputo es bastante FMI friendly, así que no sabemos con qué nos va a salir ahora a partir de este nuevo acuerdo, pero en principio dijo que no está pidiendo el fondo una nueva devaluación. Justamente hablando de devaluación, el gobierno desde el lunes modificó su esquema cambiario. Hay, desde que Massa era ministro de Economía, un esquema de actualización del dólar oficial. Se llama Crawling Peg ese sistema, y el ritmo de aumento del dólar oficial era 2% de su valor por mes, y a partir del lunes es del 1% por mes. Así que si el fondo pide devaluación, cosa que fue desmentida por Caputo, esta decisión va en sentido contrario, no devalúa menos. En un ratito tenemos un audio imperdible de Luis Caputo sobre el tema de evaluación, precios y dólar oficial y atraso cambiario. Otra noticia económica, tarifas. El gobierno oficializó que los subsidios para la luz se van a reducir de forma gradual todos los meses de acá a diciembre. Los aumentos van a impactar en los usuarios de clase media, los famosos N3, y de clase baja, los famosos N2, que son los que todavía reciben bonificaciones del Estado. Según el esquema publicado en el boletín oficial, los subsidios pasan de ser 71,29% para clase baja a ser 65%, y para clase media de ser 55,4% a ser 50% en diciembre. Algo interesante, el Ministerio de Salud lanzó una página de internet para comparar precios de medicamentos. Yendo a este sistema puedes saber los precios de las distintas marcas, las presentaciones, componentes, origen y tipo de venta. También el precio con descuento para beneficiarios del PAMI. Se pueden buscar los medicamentos según nombre, según prescripción, según principio activo, según troquel, según laboratorio. Es una página que realmente está buena y me hace pensar bastante acerca del rol del Estado, ¿no? Y lo que dice este gobierno. Porque esta medida en principio parece bastante algo que hubiese implementado el kirchnerismo, ¿no? Bien, dos más antes del corte de la primera parte del podcast distópico. En principio, el gobierno creó por decreto una condecoración llamada Al Valor Ciudadano, y la primera condecoración fue post-mortem y se la dieron a Luca Aguilar, un repartidor de aplicación que fue asesinado en Moreno. Hecho que obviamente es grave, pero que además está siendo utilizado políticamente de una manera muy morbosa por parte del oficialismo para decir que en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof tiene descontrolada la inseguridad. Como si Milei no presidiera la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este tema de inseguridad en este momento se está hablando mucho. Muchos casos han sido relatados en el sentido de este que acabamos de mencionar, pero me interesa puntualmente mencionar uno que tuvo lugar en Mar del Plata, porque ahí un grupo de policías de la bonaerense, la famosa bonaerense, que además estaban vestidos de civil, persiguieron y asesinaron a un joven de 26 años porque, atención, se lo confundieron con el asesino de un kiosquero, del kiosquero Cristian Javier Velázquez, que había sido baleado en un robo a su comercio en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Así que tenemos para sumarle a la maldita bonaerense un nuevo hecho de gatillo fácil.
Dicho esto, vamos a pasar a un pequeño corte en el que habitualmente te recuerdo que estás escuchando el podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos en Revista Distopía y que está volviendo hoy en el primer episodio de la segunda temporada y en el primer episodio del 2025 y que va a salir a través de Spotify y de YouTube, novedad de este año, todos los viernes a la tarde. En Distopía, además de este podcast, también publicamos entrevistas audiovisuales en YouTube. Pronto va a haber nuevas entrevistas. También tenemos un newsletter, 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, que salió el miércoles pasado. Hablamos de la marcha antifascista y del fascismo como categoría política, analizando un poco por qué esta formulación para la marcha. El newsletter es gratuito, pero se puede acceder únicamente suscribiéndose porque llega por mail, miércoles por medio, así que si te interesa te puedes suscribir a nuestra página en revistadistopia.wixsite.com/distopía. 3 ediciones además fueron liberadas, las podés leer en este momento en nuestra página, una en la cual hablamos de Luigi Mangione, otra en la cual hablamos de Norma Pla y otra en la cual hablamos justamente de cárceles. Además también publicamos artículos, vienen redactores invitados también a veces. Se vienen contenidos para redes también, se vienen varias cosas en Revista Distopía y nuestro principal sustento tiene que ver con los aportantes, con la comunidad distópica que aporta para que podamos sostener esta oferta y para que podamos hacerla crecer. Así que si te interpela algo de nuestro mensaje, si compartís nuestra manera de ver el mundo y de relatarlo, si te parece que es relevante que existan voces como la nuestra, podés aportar para que sigamos existiendo. Los aportes económicos son muy importantes en este sistema en el que todo se paga, así que si querés aportar puedes hacerlo por única vez desde nuestras redes sociales. En Instagram somos @revista.distopía. Vas a encontrar enlaces para aportarnos y también te puedes suscribir para aportar todos los meses. Nosotros sugerimos montos de 5.000, 10.000 y 15.000 pesos por suscripción, pero también es libre, podés suscribirte por el monto que quieras y obviamente lo vamos a agradecer mucho. En el caso de que no quieras hacer o no puedas hacer un aporte económico, también puedes ayudarnos con lo que nosotros llamamos las plegarias o las alabanzas al dios algoritmo, esta cosa que nos ayuda a tener más visibilidad, que nuestro mensaje llegue a más personas. Esto significa obviamente recomendarle a una persona a la que vos creas que le puede gustar nuestro contenido, que lo vea, que lo siga, que lo escuche y que lo lea, o bien también likear, suscribirte, comentar, compartir. Ahora estamos en YouTube también, así que si estás en esa plataforma, que nos des like en el video y que nos comentes algo también nos puede servir un montón. Un emoji de alguien, por ejemplo, sería espectacular que nos puedan comentar, así que de esa manera también nos estarías ayudando a seguir haciendo esto. Dicho esto, pasamos a la noticia distópica del día de hoy, porque los vecinos del arroyo Sarandí de repente notaron que el arroyo estaba color rojo intenso, rojo sangre, literalmente hablando. Se trata de un arroyo que está en Avellaneda, en el partido de Avellaneda, en una villa que además se llama, atención, Villa Inflamable. Y las imágenes obviamente coparon las redes sociales porque además de que era muy impactante lo que se veía, por supuesto que los vecinos de la zona estaban muy preocupados. También dicen quienes viven por ahí que el fenómeno no es tan inusual, que el agua ha estado gris, verde, violeta, azulada, ha estado de muchos colores y con muchas cosas flotando. Y argumentan o dicen que eso puede deberse a que se trata de un lugar donde hay muchas fábricas. Desde la municipalidad dijeron que tomaron muestras al agua para su análisis y hicieron una denuncia ante la Autoridad del Agua, que es un organismo bonaerense responsable de averiguar cuál es el origen de la sustancia, pero ya ha dicho algún país habrá alguna vez que cuando quieras que algo no se resuelva, formes una comisión para eso, La cosa es que la principal hipótesis acerca de esta sustancia dice que habría presencia de anilina en el agua. ¿Qué es la anilina? Es un compuesto químico que se usa en la fabricación de tintes para textiles, para ropa y en la industria del cuero. Dicen que podría haber existido un desperfecto o que se arrojaron desechos. Vamos a escuchar a una vecina que dio su testimonio, en este caso creo que es de C5N. Villa Inflamable le pusieron, totalmente. ¿Tienen algún tipo de consecuencia en la parte física, en la salud? Mi cara, mira cómo está. Estoy con una doctora de dermatología, estoy con una doctora de toxicología que mandó a pedir por tantas denuncias que tengo a la empresa y a la Kumar a ver qué hacen con las denuncias que hacemos los vecinos que no dan bolilla. Se mueren los animales, le dije que se los lleven a hacer una necropsia. Nosotros no tenemos plata para hacer una necropsia. No se los llevan. ¿Por qué no los llevan? El Acumar, cada vez que los llamás, no están. Nunca vienen, pero sí vienen a avisarle a la empresa. Tal día venimos a hacer una inspección. Lo anticipan. Presumimos para sacar los desechos. Sacan las cosas, cuando viene la inspección no hay nada, porque vienen con camiones y sacan. Ahí se retira, el laboratorio de ambiente móvil. Ahí está, ¿sí? Está tomando distancia, se va con la muestra. Por lo menos ahora cree que se va a hacer algo. Esperemos que sí, supuestamente dicen que van a hacer. Es la primera vez que vinieron tantos a la empresa.
Bien, un dato que leí por estos días es que en enero de este año se registró un aumento del 30% en los accidentes con derrames de sustancias tóxicas solamente en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Ácidos de los que busques se han derramado y de esto la verdad que demasiado no se habla. Yo creo que es bien distópica esta noticia, ¿no? No solo por el agua contaminada, sino porque un día te despertás y ves un río rojo ahí afuera de tu casa. Es literalmente el inicio de una novela distópica. Pero además tenemos que recordar que el presidente dijo en campaña que se podían contaminar los ríos todo lo que quisieran, ¿no? Porque tiene que ver con la libertad económica. También tenemos que agregarle que hubo notas periodísticas que cubrieron este caso hablando del misterio del color rojo en el arroyo Sarandí. Además, es tóxico y sabemos que es tóxico porque se ve en este caso. Pero ¿qué pasa con los tóxicos que existen y que están en nuestros cuerpos y en nuestra existencia de forma invisible todos los días, ¿no? Creo que ahí reside la verdadera distopía. En este caso se volvió rojo y performáticamente vemos un panorama distópico. Pero quizás esto sea más habitual de lo que podemos ver todos los días porque nuestros arroyos no se ponen de un color muy llamativo. Esta ha sido entonces la noticia distópica de esta semana, la primera noticia distópica además del 2025. Volvemos al resumen de noticias propiamente dicho y te decía que en esta temporada vamos a tener un pequeño segmento con algunos audios cortitos. Tenemos 3 audios para compartir. Vamos a empezar por la comunidad trans. Decíamos en el inicio del podcast que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la modificación de la ley de identidad de género. Se prohibió supuestamente los tratamientos quirúrgicos para reasignación de género en menores de 18 años, algo que no existe, y esto lo dejó muy claro una persona que sabe mucho sobre esto, que es Gabriela Mancilla. Ella es la mamá de la primera nena trans que tuvo su documento con reasignación de género, Lulú. Su historia es muy contundente realmente y es un caso testigo de muchas de las cosas que se discuten hoy en día. El libro se llama Yo Nena, Yo Princesa, por una expresión que tenía Lulú de muy chiquita, justamente. La película se puede encontrar en internet y yo recomiendo verla, pero vamos a escuchar lo que decía Gabriela Mancilla sobre esto porque realmente le puso puntos a las sillas y explicó las cosas desde un lugar de mucho conocimiento y también de mucha sensibilidad con este tema. Mentiras. Me parece que es muy importante, antes que comenzar a hablar, decir que en Argentina es ilegal y está prohibido y no se operan, ni se hacen cirugías, ni se le amputan los genitales a ningún niño, a ninguna niña. Uh-huh. Eso es sumamente importante, eso no se realiza, no hay operaciones a menores de edad y mucho menos también la hormonización. Cuando hablamos de hormonas estamos hablando de adolescentes de más de 16 años, cuando el Código Civil establece que pueden decidir sobre su cuerpo y cómo vivirlo mientras esto no le ocasione peligro a su vida. Entonces, todo ese proceso de hormonización también se hace en un contexto de un equipo interdisciplinario de profesionales que cuidan no solo la salud mental, sino la psíquica, física de estos adolescentes. Instalar tantas mentiras, dejar y tomar decisiones en base a esas mentiras que se pretende instalar, que tanto me preocupa también. Bien, repito, Yo Nena, Yo Princesa es el nombre del libro y también de la película, basada en el caso de Gabriela Mancilla y de su hija, de Lulú. Y esta entrevista en particular está disponible en YouTube, es de Radio con Voz, en La Inmensa Minoría, en el programa La Inmensa Minoría con Diego Iglesias. Siguiente audio, te decía que teníamos un audio de Luis Caputo porque él dijo algo muy llamativo acerca del atraso cambiario, de qué pasa con los precios. Realmente es gracioso. Vamos a escucharlo, son 12 segundos nada más. También de los ejemplos que sí es cierto que hay algunos precios que están adelantados, ¿sí? No quiere decir que el dólar está atrasado. Bien, el dólar no está atrasado, hay precios adelantados. ¿Se acuerdan cuando se hablaba mucho de relato? Bueno, ¿qué es esto sino relato? Denostan tanto el kirchnerismo y son en definitiva iguales retóricamente, ¿eh? Bien, este era el ministro de Economía. Entonces, siguiente y último audio, vamos a escuchar a Lula da Silva. Es un audio que naturalmente está en portugués porque él es el presidente de Brasil, pero se entiende muy bien y él viene a plantear algo que me parece que da en el kit de la cuestión de muchos de los debates globales de hoy en día. Dice Lula da Silva en este audio que Trump no fue elegido para gobernar el mundo, sino Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Estados Unidos, da vida inteira, passou a ideia para a humanidade que era um símbolo da democracia. Passou a ideia de que os Estados Unidos era o xerife do mundo.
Ou seja, de repente elege um presidente da República que faz questão de todo dia dizer uma anomalia. É preciso voltar ao bom senso, à maturidade, à responsabilidade. Você não pode governar fazendo provocação para todo mundo todo o tempo. Ninguém consegue governar. Os Estados Unidos é um país grande, é poderoso, mas não é dono do mundo. Então eu digo sempre o seguinte, eu respeito a eleição do presidente Trump. Ele foi eleito presidente da República pelo povo americano, portanto ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter relações democráticas e civilizadas com o restante do mundo. Ele não foi eleito para mandar no mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Bien, él fue electo para gobernar Estados Unidos y no el mundo, y todos los días una anomalía distinta, ¿no? Se refiere a esta cosa pirotécnica en la cual el gobierno de Milei se parece bastante al gobierno de Trump y viceversa. Bien, termina entonces la pequeña sección de audios que vamos a tener cada semana. Vamos con algunas noticias más. Voy a tratar de que entre todo lo que teníamos previsto, pero hacía tanto no nos escuchábamos que había mucho por comentar, ¿no? Una sobre despidos. El Ministerio de Salud y trabajadores del Ministerio de Salud están denunciando cientos de despidos que incluyen, atención, al 40% de la planta de la dirección de VIH y al 30% de la dirección de vacunas. El gobierno iba a dar detalles el viernes pasado, hace una semana, y eso no ocurrió. Gremios estatales y muchas ONG especializadas están advirtiendo que estos despidos no solamente repercuten en la situación de los trabajadores, porque hay muchas personas que son contratadas, no con contratos precarios, pero que están hace ya muchas décadas, sino que además se pone en riesgo la distribución de vacunas y de medicación de cientos de personas con enfermedades crónicas. Este punto es realmente muy grave. Otra que no es sobre desempleo, sino sobre un aumento salarial, porque quienes sí le aumentaron el sueldo fue las fuerzas federales de seguridad. Desde marzo van a cobrar un 5% más los efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal. Y así llegamos al viral de esta semana, que es una imagen que compartió en Twitter, en X, la banda de rock Las Manos de Filippi, que realmente es buenísima porque Gendarmería, antes que le consiguieran este aumento salarial, había dicho que iban a hacer protestas. Entonces Las Manos de Filippi comparte una foto de un policía gaseándose a sí misma, ¿no? Porque claro, la Gendarmería reclama y ellos siempre están para reprimir, pero ¿quién reprime? La Gendarmería. En todo caso, eso es lo que tendría que pasar siempre, ¿no? Que nadie reprima. Vamos a hablar de Cositorto. La Comisión Nacional de Valores absolvió a Leonardo Cositorto y a Generación Zoe por los cargos de incumplimiento de normas de mercado de capitales. Parece ser que no se configuró un obrar contrario a las normas en lo que hace al marco de competencia del organismo. Esta es una instancia administrativa, hubiese sido muy saludable que exista un laudo contrario. No pasó, pero sí se aclara que esto no obsta a los procesos judiciales que Cositorto está enfrentando. Son cargos de estafa y de asociación ilícita los que enfrenta, y están muy ligados, ¿no?, a la visión financiera que tiene este gobierno. Vamos con algunas ambientales. Se está prendiendo fuego el sur. Esto es realmente muy preocupante. El fuego está arrasando, realmente se está expandiendo por los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín de Río Negro. La ciudad del Bolsón se encuentra muy comprometida. Son terribles las imágenes que están llegando desde esa zona. Más o menos 2.700 hectáreas son las que ya se consumieron y hay una persona confirmada que ha fallecido. Se sabe que el fuego fue originado de manera intencional. El sistema federal de manejo del fuego está siendo desmantelado. Hemos hablado el año pasado con brigadistas que hablaban acerca de cómo sus contratos precarios se van venciendo y no están siendo recontratados. Así que la situación de quienes apagan el fuego es realmente de mucha debilidad. El año pasado, entre abril y agosto de 2024, el presupuesto del sistema de fuego se ejecutó solamente en un 40%, es decir, se subejecutó ese presupuesto y ahora vemos una gran parte del país que se está literalmente incendiando y nadie está haciendo nada. El proyecto de presupuesto de 2025 que se presentó pero no se va a aprobar postula un aumento del 46% en las partidas orientadas al manejo del fuego y, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, esto representa el 0.025% del total. Así que veamos que la decisión del gobierno nacional es dejar que el país se prenda fuego y que se apague cuando tenga que apagarse, y eso obviamente tiene razones que son políticas, empezando por el descreimiento del cambio climático y siguiendo por la especulación. En definitiva, acá también hay una cuestión de poder.
Mientras tanto, hay muchas colectas de vecinos que se están organizando para poder ayudar a El Bolsón puntualmente, pero también a todos los lugares que están sufriendo con el fuego, y lo único que han hecho desde el gobierno provincial fue denunciar a Facundo Yonesuala. ¿Por qué? Por supuestamente instigar a cometer delitos, por reivindicar atentados incendiarios. Así que una vez más, todo lo que está pasando no es culpa de quien subejecuta presupuestos, desmantela secciones, no cree en el cambio climático, desmonta, instala el monocultivo, genera actividades extractivas cada vez más crecientes, sino de las comunidades originarias. Bien, esta sin dudas es una de las noticias de la semana, también es una de las más impactantes, te diría también de todo lo que va del verano. Bien, una breve para terminar y nos queda hablar de corporaciones digitales para la próxima edición. Si no, la de hoy se nos va a ir un poco extensa, pero sí quiero comentarte algo que se está discutiendo en España, porque el gobierno español alcanzó un acuerdo para proponer la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales, obviamente sin que se baje el salario, porque si no es negocio para los empleadores. La extensión anterior por ley duró 41 años, así que vemos que sería una decisión, en caso de implementarse, bastante histórica. Este consenso es para un proyecto que va a ser enviado al Parlamento con el objetivo de que se apruebe y empiece a funcionar a partir del año que viene. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, seguimos teniendo una de las jornadas más altas del mundo, con 48 horas de trabajo semanales, y una discusión que, si no se resuelve de derecho, se va a terminar resolviendo como está pasando de hecho. Ya sabemos beneficiados y perjudicados quiénes van a ser, ¿no? Bueno, dicho esto, hemos llegado al final del primer episodio del podcast distópico 2025 de esta segunda temporada. Nos volvemos a escuchar, como siempre, el próximo viernes a la tarde. Ahora nos escuchamos en Spotify y también en YouTube. Espero que tengas muy buen fin de semana. No te olvides de dar like, de comentar, de todas las alabanzas de los algoritmos, y será hasta la próxima semana.